Quinto Congreso Internacional de Educación RITGE 2020, Dirección, Gestión, Liderazgo, Innovación y Política Educativa. Hola a todos y a todas los que nos están acompañando. Para mí es un agrado participar de este importante evento académico organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía. Soy el doctor Eduardo Sandoval Obando y quiero compartir con ustedes la ponencia titulada La profesionalidad docente rural chilena desde la perspectiva narrativa generativa, una exploración inicial. Esta investigación se encuentra financiada en el marco del Fondo de Iniciación número 11-19-0028, cuyo financiamiento es posible gracias a el aporte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Este proyecto de investigación se está ejecutando desde el año 2019 hasta el año 2022 en el marco de este fondo de iniciación en el cual yo participo como investigador responsable. En vista de lo anterior, lo que yo voy a compartir con ustedes apuntan a algunos resultados preliminares que han sido obtenidos durante el primer semestre de ejecución de esta investigación y que invita a la reflexión y al análisis crítico acerca del importante rol que cumplen los educadores y educadoras rurales en el ámbito chileno. Por lo tanto, muchos de los resultados que aquí se presentan son aún preliminares y corresponden a categorías emergentes que se encuentran sujetas a modificación de acuerdo a los datos que se sigan recopilando en este proceso y por los próximos meses. A modo de contextualización, me voy a referir a algunos puntos teóricos que sustentan de alguna manera esta propuesta. Cuando uno revisa las políticas escolares implementadas en el gobierno en Chile, uno observa, al igual como en muchos países de Latinoamérica, cómo las políticas escolares se encuentran fuertemente influidas por el sistema económico. Eso ha llevado, además, a que se realicen esfuerzos sistemáticos por generar mecanismos de evaluación objetivos de los aprendizajes. Todo relacionado a la forma en que se financia la educación pública y a esta política de accountability centrada en que en función de los resultados se van asignando diferentes tipos de recursos y apoyos a los establecimientos educativos. Esta práctica ha llevado a que muchas veces la profesionalidad docente y particularmente las prácticas pedagógicas tiendan a la reproducción de aprendizajes descontextualizados y monótonos que muchas veces tienen poco y nada que ver con los saberes, experiencias e intereses particulares de cada niño, niña o joven. Tal como lo plantea Jackson, hemos convertido la escuela en una institución sin vida propia, una escuela llena de normas, una escuela en la cual se castiga el error, una institución escolar altamente individualista, que de alguna manera incentiva la generación de aprendizaje centrado en la competición y que coarta de alguna manera la creatividad, la autonomía y la propensión a aprender de los niños, niñas y jóvenes, tal como lo señala Calvo en el 2016. O como lo plantea también Cardús en el 2000, cuando habla de cómo la escuela se ha transformado en una institución pervertida por la necesidad de cuantificarlo todo. Probablemente porque esta cuantificación de los resultados y de los procesos escolares es coherente con los sistemas de medición de la calidad de los aprendizajes, como en el caso de Chile, la CIMSE o PSU, y lo que ocurre en otros países con las pruebas TIMSS y PISA, respectivamente. En este contexto, en que la escuela está en crisis, en que las prácticas pedagógicas muchas veces se ven de alguna manera coartadas en su libertad y en su autonomía por las políticas imperantes y por un currículum cada vez más amplio, adquiere enorme relevancia, interés y pertinencia el estudio de la generatividad y su potencial educativo, planteado por McAdams y Zanoudin en el 92 y Villan en el 2012. Cuando uno se remonta al estudio de la generatividad, nos encontramos con Erickson en el 1950, en que de alguna manera plantea que este constructo sería de enorme relevancia, sobre todo aquellos sujetos que están transitando entre la adultez intermedia y la tardía, donde enfrentan la crisis de la generatividad versus el estancamiento. Ahora,
Los aportes de Dan McAdam han mostrado que la generatividad no sería solamente un constructo de interés en esta etapa del ciclo vital, sino que su desarrollo sería mucho más amplio y que se observaría incluso desde la infancia y la adolescencia, respecto a cómo los sujetos desde temprana edad muestran una especial preocupación por el sufrimiento de otros, un interés desinteresado por colaborar o ayudar al desarrollo de otros, una capacidad particular para afrontar las adversidades y construir una identidad redentiva frente a los eventos vitales estresantes. En dicho contexto es que la generatividad adquiere un enorme valor educativo, tal como plantean Sacarés y Serra en el sentido de cómo los educadores están llamados a ser responsables de otros. De la misma manera, Freire planteaba cómo la profesionalidad docente requiere de quien se compromete con ella, no solo un gusto especial de querer bien a otros, sino al propio proceso que ello implica, entendiendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje permiten el desarrollo integral y colaborativo del aprendiz y del educador de manera sinérgica. Ahora bien, cuando uno analiza cómo se ha ido estudiando la generatividad y cuáles serían sus potenciales implicancias educativas, observamos, en base a la revisión del estado del arte, que las manifestaciones y expresiones de la generatividad son bastante amplias y diversas, desde aquellas que van en un deseo natural e interés por colaborar al desarrollo integral de otro, lo que tiene mucho sentido con la práctica docente, la crianza de los hijos, que uno observa en un papá o una mamá, el cuidado y dedicación con el que se dedica a sus hijos, el apoyo al cuidado de los nietos, que se ha estudiado, por ejemplo, en los trabajos de Serra en España acerca del estudio de la abuelidad, las características que muestra aquella persona que se encuentra como responsable del cuidado de personas en situación de discapacidad o personas dependientes, y cómo también la generatividad se observa en aquellas personas que mantienen una alta participación política y social en organizaciones sociocomunitarias, por ejemplo. En vista de lo anterior, uno podría observar dos grandes vertientes que caracterizan a la generatividad. El primero de ellos, de acuerdo a Elman y Ligon, Villar López y Celdrán, la generatividad se manifestaría en un deseo de contribuir al bien común y a la mejora de la sociedad, lo que de alguna manera repercutiría en aumentar los niveles de cohesión social y lo que tiene mucho valor desde la perspectiva de la psicología del ciclo vital, cómo los sujetos potencialmente generativos son capaces de configurar un legado que perdure en el tiempo. De la misma manera, se ha observado cómo la generatividad tiene que ver también con un deseo de participar y de estar integrado en la sociedad, promoviendo no solamente su propio crecimiento, sino que el desarrollo y crecimiento de otros, de manera permanente a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, la generatividad, particularmente en aquellos sujetos que están transitando entre la adultez media a la tardía, sería un constructo de enorme valor, no solamente para comprender el ciclo vital que ha caracterizado la trayectoria del individuo, sino qué es lo que hace que este sujeto desplieguen comportamientos potencialmente generativos, lo que les permite de alguna manera experimentar un mayor nivel de ajuste social frente a los eventos vitales estresantes. De alguna manera, además, les permite regular de mejor manera las pérdidas experimentadas a lo largo y ancho del ciclo vital. Ahora, ¿por qué centrarnos en la escuela rural chilena? De alguna manera hay varias razones. La primera de ellas, citando a Castro el 2012, lo que se sabe sobre las escuelas rurales chilenas aún es escaso, se dispone de poca información sobre ellas. Desde el punto de vista de su funcionamiento, se observa que estas instituciones tienden a ser cuestionadas por la obtención de bajos resultados de aprendizaje en comparación con los centros escolares en el ámbito urbano, y por muchas de ellas incluso con resultados bajo el promedio nacional, de acuerdo a Murillo Hargreaves y los resultados del CIMSE del año 2017. No obstante, esto se ve sumado o relacionado de alguna manera también con las precariedades de infraestructura que enfrentan estas instituciones, las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a sus estudiantes y sus comunidades de origen. Además, y con especial interés, el alto impacto psicosocial que provoca cuando el Ministerio de Educación decide cerrar estas instituciones.
de acuerdo a lo sistematizado por Núñez, Solís y Soto. Y sin olvidar también que cada entorno rural en que se configura una escuela, de acuerdo a la amplia diversidad que caracteriza el territorio nacional chileno, existen dificultades de conexión y comunicación entre estudiantes y docentes, lo que complejiza aún más la labor educativa. No podemos olvidar además que más allá de los resultados de aprendizaje medible u objetivable, sabemos desde la psicología que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino más bien un proceso complejo, multifacético y diverso, en la cual los educadores y educadoras rurales tienen un enorme impacto en la vida de los niños y niñas que estudian en estos contextos. Pero muchas veces este impacto y esta relación que se construye es desestimada desde el nivel central. El problema de investigación entonces que nos convoca tiene que ver con que, por un lado, no existe un proceso claro y coherente acerca de la formación pedagógica o de la formación docente en Chile, particularmente porque existen las universidades que forman a los educadores para desempeñarse en un contexto de normalidad, orientado fundamentalmente al ámbito urbano. No así para las complejas diversidades que pueden encontrar en el ámbito rural chileno. Segunda característica de este problema es que de alguna forma podríamos señalar que la experiencia vivida o acumulada por estos profesores rurales tiene un enorme valor investigativo y un enorme valor educativo porque nos permitiría analizar cómo han enfrentado las crisis suscitadas a lo largo del ciclo vital y cómo se han hecho cargo o responsables por el desarrollo integral de los niños y niñas que estudian en estos contextos. Y fundamentalmente porque creemos que en la profundización en las historias de vida de estos educadores se transforma en una herramienta histórico-cultural válida para entender y profundizar acerca de cómo se construye la profesionalidad docente en la ruralidad chilena. Las preguntas de investigación que orientan nuestro estudio apuntan a cómo se forma personal y pedagógicamente un educador para desempeñarse en contextos de ruralidad, qué reflexiones, saberes o criterios de acción pedagógica emergen a partir de estas historias de vida, cuáles son las dinámicas relacionales que construyen en estos contextos y fundamentalmente articula el profesorado acciones y prácticas potencialmente generativas que enriquezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje que se despliegan en estos contextos. Nuestro propósito, por lo tanto, es interpretar y comprender desde una perspectiva narrativa generativa las pautas de comportamiento que han construido estos profesores rurales, contribuyendo a la sistematización y generación de nuevas formas de comprensión del quehacer docente rural. La metodología que orienta esta investigación es de corte cualitativo, sigue o adopta un diseño descriptivo exploratorio no transversal, consiste en que vamos a trabajar con 6 educadores provenientes, 2 de la región metropolitana, 2 de la región de la Araucanía y 2 de la región de los ríos. Estas dos últimas regiones se ubican en la zona sur de Chile y la región metropolitana es donde está la capital de Chile. Y estos educadores, estos 6 educadores van a ser 6 durante el año 2019 y 6 durante cada año de ejecución del proyecto. La técnica de recolección de datos seleccionada para esta investigación corresponde a entrevistas en profundidad desde la perspectiva narrativa generativa. Para el análisis de los datos vamos a recurrir al análisis de contenido bajo la lógica de la teoría fundada, contando con el apoyo de la herramienta informática el EnVivo en su versión número 12. Los resultados preliminares que hemos podido empezar ya a sistematizar, esta es una imagen gráfica, una nube de palabras extraída a partir del envío que de alguna manera ya nos empieza a señalar algunas categorías de interés para esta investigación, las cuales vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, podríamos señalar que los buenos profesores se caracterizan por la autoexigencia, o como lo plantean algunos autores, autodesarrollo respecto a su propio quehacer profesional. Del mismo modo, la libertad con que ejercen su práctica pedagógica y la satisfacción que esta acción les produce. De alguna manera, podríamos señalar que los educadores rurales entrevistados afrontan su quehacer profesional de manera desafiante y de manera además flexible, por lo tanto en permanente transformación.
Siendo coherente con lo planteado por López de Maturana y Sandoval Obando y colaboradores, pareciera ser que los educadores rurales potencialmente generativos demandan de su profesión un alto nivel de preparación científica, física, emocional y cognitiva, tal como lo plantea esta cita representativa. Siempre he querido conocer la comunidad, conocer la gente, visitar sus casas, conversar con los apoderados, conocer qué es lo que esperan de sus hijos, conocer cómo viven, lo que sientan, escuchar a los niños. De la misma manera, pareciera ser que la generatividad se muestra con mucha claridad en la historia de vida de estos maestros. Y esto permite que impacten de manera directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se construyen en la ruralidad chilena. Tal como lo plantea uno de los educadores entrevistados, para ellos es muy importante dejar una huella, que se note el sello del profesor, desde los aspectos más básicos, desde cómo hablan, cómo escriben, su higiene personal, hasta los objetivos prosociales que ellos identifican en cada uno de sus estudiantes, a pesar de los niveles de vulnerabilidad que puedan arrastrar o de las condiciones adversas que existen en su entorno próximo. Además, están convencidos de que a través de la promoción de la autonomía son capaces de desplegar el potencial educativo que todo niño o niña tiene. Otro aspecto o resultado preliminar característico es el que ya señalábamos, esta implicación pedagógica, este interés natural por los educadores rurales entrevistados de desarrollar una práctica pedagógica que supera con creces los límites definidos por el espacio y tiempo escolar. Es decir, ellos trascienden, van más allá de lo definido por el currículum o por un plan y programa y se implican activamente no solamente en lo que ocurre dentro del aula, sino que también comienzan a gestionar relaciones enriquecedoras con las familias y comunidades de origen que rodean a la escuela. Y eso tiene mucho sentido también con la historia personal de cada uno de ellos, como lo refleja esta cita, por mi historia, por la trayectoria de mi madre como educadora, por mis raíces campesinas, en la cual me tocaba muchas veces caminar varios kilómetros para ir a la escuela. Esto de alguna manera muestra cómo este educador, a partir de lo que marcó su historia vital en la primera infancia, orienta de alguna manera su quehacer profesional docente en la actualidad. Además, otro aspecto característico, como el desarrollo de estas acciones y prácticas generativas mostradas por estos educadores entrevistados, tienen mucho que ver con cómo han ido afrontando los eventos vitales estresantes a lo largo de su vida, cómo ha sido una separación, cómo ha sido la precariedad económica, cómo ha sido el sacrificio que implica trabajar lejos del hogar donde residen, el distanciamiento de su familia, etcétera. Y de alguna manera también instala una crítica respecto a los procesos de formación docente en general en Chile. La universidad, de alguna manera, como lo plantea esta cita, prepara para un profesor común, un rol más bien genérico, pero no preparan para desenvolverse en los contextos de ruralidad, donde muchas veces el educador no solamente tiene que desarrollar una clase, sino que se transforma en un agricultor, en un gestor comunitario, en un gestor deportivo, en un dirigente, ¿cierto? De alguna manera porque se sienten responsables del desarrollo y de la vida activa en comunidad, de acuerdo al entorno rural en el que se desenvuelven. Y ya para pensar a concluir en función del tiempo, pareciera ser que es bastante visible que a partir de las entrevistas realizadas a estos 6 educadores en este primer año o primer semestre de ejecución de esta investigación, podemos observar con claridad algunos rasgos característicos en las historias de vida de estos educadores que nos hacen pensar que muestran un potencial generativo que tiñe de alguna manera su quehacer profesional docente. Y en este sentido aparecen algunas categorías emergentes que nos llaman la atención. Una de ellas es la implicación pedagógica, es decir, cómo estos educadores se sienten comprometidos con la vida comunitaria que rodea a la escuela, cómo su práctica docente está orientada por un alto nivel de autonomía y de flexibilidad, cómo además a lo largo de los diferentes vitales estresantes que han enfrentado a lo largo de su historia de vida, muestran un alto nivel de persistencia y optimismo. Persistencia frente a las adversidades que surgen no solamente en el plano profesional, sino también personal,
y optimismo respecto a las capacidades y potencialidades que muestran cada uno de sus estudiantes, independientemente de las condiciones de riesgo o vulnerabilidades presentes. En general, y desde la perspectiva de la psicología del ciclo vital, estos educadores rurales muestran además una adultez expansiva y productiva, coherente con lo planteado por Sacarés y Serra, que de alguna manera les permitiría mostrar un mayor nivel de ajuste psicosocial frente a los eventos estresantes que surgen a lo largo de su trayectoria vital. Son profesores y profesoras en general, muestran altos niveles de creatividad para orientar su práctica docente, potencian la sociedad educativa con diferentes actores locales y sociales que potencian su labor educativa y tal como lo habíamos señalado, la mayoría de ellos muestran un alto nivel de autodesarrollo, de perfeccionamiento docente, de mejora continua. Y esto no solamente apunta a una formación credencialista para responder o cumplir con las exigencias del nivel central, sino porque comprenden que esta autodesarrollo, esta autoexigencia que se plantea, les permite afrontar con mayor nivel de herramienta y rigurosidad su quehacer docente por el respeto y valor que le merecen cada uno de sus estudiantes. Por supuesto, todas estas son categorías emergentes que nos van a permitir seguir analizando los datos recopilados hasta el momento. Espero que esta presentación haya sido de su interés. Para cualquier información adicional acerca de esta investigación, no duden en contactarme a este correo electrónico y también los invito a visitar mi sitio web eduardosandoval.cl. Muchas gracias.